Perfecto, gracias. Se puede ver la pantalla, ¿no? Bueno, buenas tardes. Me presento, soy la doctora Dunia Rocha. Gracias a Megamed por la invitación. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo realizar una interpretación de un hemograma completo. Hemos trabajado en conjunto con el doctor Leonardo Durán, quien les va a dar un pequeño pantallazo de lo que son las anemias y va a proseguir con lo que son los demás puntos del hemograma, que son los glóbulos blancos y plaquetas. Bueno, comenzando, ¿qué es un hemograma? El hemograma completo es un examen médico que va a permitir evaluar y obtener información sobre los diferentes tipos de células sanguíneas. Es un examen de rutina y uno de los más solicitados en nuestro medio y a nivel mundial, ¿no? Su función principal es ayudar a diagnosticar los diferentes tipos de enfermedades. Siempre el hemograma tiene que ir acompañado de una buena anamnesis y un historial clínico, ¿no? Todos hemos pasado alguna vez por la prueba de un hemograma para alguna otra situación, entonces consiste, como ya todos saben, en la extracción de un pequeño volumen de sangre, el cual es enviado al laboratorio para su correcta elaboración. Dentro del hemograma completo vamos a estudiar diferentes células sanguíneas. Las principales que se evalúan, como les había mencionado, son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. En esta parte vamos a hacer hincapié a lo que son los glóbulos rojos, ¿no? Bueno, dentro de los glóbulos rojos hay una serie de puntos que nosotros cuando veamos o cuando nos toque interpretar un hemograma, vamos a tener que poder verlos e interpretarlos, ¿no? Entonces están los hematíes o los glóbulos rojos o eritrocitos, como se llaman, como lo conocemos. Está la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración corpuscular media de la hemoglobina, la amplitud de distribución eritrocitaria, los reticulocitos y vamos a hablar de algunas alteraciones a nivel de los glóbulos rojos. Para poder hacer todo esto, siempre como estudiantes, incluso algunos como doctores, nos preguntamos, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo interpretamos? Porque vemos los nombres y los nombrecitos y a veces no sabemos ni qué hacer, ¿no? Entonces, no es algo difícil, no es algo a lo que tenemos que tener miedo, pero sí es algo con lo que nos vamos a enfrentar durante toda nuestra vida profesional, ¿no? Entonces vamos a empezar con los hematíes, llamados también glóbulos rojos o eritrocitos, que son las células más abundantes en el torrente sanguíneo. Su medición está sobre las unidades de milímetros de mercurio. Tienen valores referenciales que son diferentes tanto para hombres y para mujeres. Entre los hombres tenemos una referencia de 5,5 millones de eritrocitos por milímetro cúbico y en las mujeres de 4,8 millones por milímetro cúbico. Existe una leve diferencia entre los parámetros normales con más o menos 600,000 millones por milímetro cúbico de eritrocitos, ¿no? Esto también tiene sus variabilidades de acuerdo a dónde se encuentre la persona. Por ejemplo, si está a nivel del mar, no va a haber mucha variabilidad a nivel del número de eritrocitos, a diferencia de los que se encuentran bajo el nivel del mar o en el altiplano o como somos conocidos aquí en Bolivia por el alto, ¿no? Entonces, el volumen de los eritrocitos o glóbulos rojos va a ser mayor cantidad o más abundante, ¿no? Lo que nos va a dar a los trastornos, acá ya empezamos con los trastornos. Si encontramos un número aumentado de glóbulos rojos, nos va a traducir a lo que es la poliglobulia. Dentro de la poliglobulia podemos encontrar dos tipos de poliglobulias, las primarias y las secundarias. La primaria generalmente se debe a la policitemia vera, que es una enfermedad autoinmune en que la médula ósea produce o hace una hiperproducción de los glóbulos rojos, lo que hace más denso y por ende provoca una poliglobulia, que queremos decir poli, que son hartos, y globulia, que son los glóbulos rojos, ¿cierto?
Entonces va a haber un incremento de los glóbulos rojos. A diferencia de la poliglobulia secundaria, que como había mencionado, se debe más a trastornos de la altura. El otro punto que tenemos que tomar en cuenta es la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es una hemoproteína de la sangre que sus siglas se traducen o en muchos laboratorios lo van a ver como HB, ¿no? Igual tiene valores de referencia. En los hombres es de 16 gramos por decilitro y las mujeres 14 gramos por decilitro, con una variabilidad de más o menos 2 gramos por decilitro. Entonces, teniendo en cuenta que en los varones vamos a tener un parámetro de 14 a 18 gramos por decilitro dentro de parámetros normales y en las mujeres de 12 a 16 gramos por decilitro. Nos importa mucho esto de la hemoglobina en la interpretación del hemograma, principalmente porque si hay un aumento de los hematíes acompañado de un aumento de la hemoglobina, se va a formar lo que es la poliglobulia o va a dar a la poliglobulia. Pero lo más importante de traducir estos trastornos va a venir referido a lo que es la anemia. Valores por debajo de 14, ya sea 13, 12 en varones o 10, 11 en mujeres, los va a traducir como lo que es conocido como la anemia, ¿no? El hematocrito es otro punto importante en la serie roja. Este va a medir, es el volumen de los glóbulos rojos en relación al total de la sangre. Igual tiene sus valores de referencia. En los varones es el 47% y en las mujeres un 42%. ¿Qué quiere decir esto? Acá podemos ver en la figura. Si nosotros ponemos un tubo de ensayo y lo centrifugamos la sangre, vemos que el volumen total de los glóbulos rojos se va a medir en porcentaje y va a ser lo que es el hematocrito. Generalmente tiene un valor de 40% versus a un 60% que es el plasma, ¿no? Valores bajos nos va a traducir en lo que es un tipo de anemia igual. Vamos con otro punto, el volumen corpuscular medio. Este valor indica el tamaño promedio de los glóbulos rojos. Muy importante porque este se va a relacionar con los anteriores puntos y más que todo con la hemoglobina para ver qué tipo de anemia o frente a qué tipo de anemia estamos. El valor normal es de 80 a 100 femtolitros. Existe una fórmula, si acaso en alguno de los laboratorios no logran darnos estos valores de referencia, nosotros podemos sacarlo fácilmente teniendo estos datos. El hematocrito que habíamos dicho que se mide en porcentaje y los hematíes en milímetros cúbicos por 10. Entonces, como un ejemplo, podemos ver que un hematocrito de 47% y unos hematíes de 5,5 millones por milímetro cúbico, ambos se dividen y se multiplican por 10. El resultado que nos da es 85 femtolitros, que es un valor promedio dentro del parámetro normal. Pero si hay alteraciones a nivel de este volumen corpuscular medio, nos ayuda a ver qué tipos de anemia puede estar cursando. Hemos dicho que este volumen corpuscular medio es el que va a medir el tamaño de los eritrocitos, ¿no? Entonces, como resultado podemos ver si estamos frente a una anemia macrocítica, normocítica o microcítica. Si es una anemia macrocítica, vamos a estar con los parámetros de mayor a 100 femtolitros, una normocítica que va a ser entre 80 a 100 femtolitros y una microcítica que va a ser menor a 80 femtolitros. Vamos a ver acá algunas alteraciones en referencia al tamaño, ¿no? Vamos a ver que en una anemia normocítica quiere decir que no cambia el tamaño, se mantienen iguales. Generalmente vamos a estar frente a una anemia hemolítica o una hemorragia aguda. Si estamos frente a una anemia microcítica, vamos a ver un ratito.
vamos a ver que van a estar de pequeño tamaño, ¿no? Generalmente se van a dar en enfermedades como la anemia sideroblástica, la anemia ferropénica y algunos tipos de talasemias. En cambio, la anemia macrocítica vemos que ocupa todo el glóbulo rojo, entonces vamos a estar frente a tipos de anemia megaloblástica y no megaloblástica. Generalmente este tipo de anemia es por déficit de vitamina B12 y ácido fólico. ¿Qué es la HCM o hemoglobina corpuscular media? Es una medida de la masa de la hemoglobina que está contenida en un glóbulo rojo. A ver, para que podamos entender mejor. Se mide en picogramos y su valor normal es de 27 a 31 picogramos. Al igual que la anterior, se puede sacar mediante una fórmula si tenemos el valor de la hemoglobina, los hematíes multiplicados por 10. ¿No? Un ejemplo, si tenemos 16 gramos por decilitro sobre 5,5 millones por milímetro cúbico, multiplicado por 10 nos va a dar 29 picogramos, que es un rango aceptable dentro de los valores normales, ¿no? Acá volvemos con la misma interrogante y vemos qué tipo de anemia nos va a presentar con las alteraciones. Entonces, generalmente los tipos de anemia relacionados a esta patología... Oh, se ha colgado. Vamos a quitar el puntero. Ya. Vamos a tener dos tipos de anemia con relación al color. Habíamos dicho que la hemoglobina, o como bien sabemos, la hemoglobina es encargada de transportar el oxígeno, pero también de dar el color a los glóbulos rojos. Entonces, si hay un aumento de la hemoglobina, va a haber, que se traduce a mayor de 31 picogramos, se va a denominar como una anemia hipercrómica. A diferencia, si va a haber una disminución o va a ser el valor menos de 27 picogramos, va a ser una anemia hipocrómica. Dentro de las enfermedades que podemos mencionar o las que son más relacionadas con este tipo de anemias y la coloración, entre las hipercrómicas vamos a ver las anemias por déficit de vitamina B12 y ácido fólico, y a diferencia de las hipocrómicas va a haber niveles bajos de hierro en sangre, ¿no? ¿Qué es la CCMH? La concentración corpuscular media de hemoglobina, ¿no? Es la concentración de hemoglobina en un determinado volumen de sangre. Los valores de referencia son 32 a 36 gramos por decilitro. Al igual que las anteriores, esta tiene una fórmula para poder sacarla, que se traduce en la hemoglobina traducida en gramos por decilitro por 100 dividido en el hematocrito. Alteraciones de este nivel nos van a dar diferentes patologías. Mayor de 36 gramos por decilitro, vamos a tener una concentración de hemoglobina, lo que se va a traducir en alteraciones como una anemia hemolítica autoinmune, la esferocitosis hereditaria, drepanocitosis, enfermedades autoinmunes o en las quemaduras severas. La disminución menos de 32 gramos por decilitro nos va a dar o se va a traducir en patologías como una anemia ferropénica, déficit de vitamina B12, también llamada anemia perniciosa, o a nivel de la médula va a haber una anemia aplásica. ¿Qué es el RDW en sus siglas en inglés? Traducidos es la amplitud de distribución eritrocitaria, que no es más que la interpretación de la distribución en cuanto a forma y tamaño de los eritrocitos. Dentro de los valores tenemos un 13% con más menos 2 de diferencia, ¿no? Entonces, entre valores normales estaríamos hablando de un 11 al 15%. ¿Qué son los reticulocitos? Es otra línea de los glóbulos rojos que es muy importante
dentro de la interpretación de las anemias. Como sabemos, los reticulocitos son los glóbulos rojos inmaduros, ¿no? Entonces tienen un valor de 35.000 a 75.000 microlitros o picolitros. También se los traduce como valores en porcentaje. Un porcentaje de 0,5 a 1,5 es el porcentaje ideal o el adecuado para ver los valores de los reticulocitos. Su principal importancia radica en la clasificación fisiopatológica que nos presenta una alteración de estos. Es decir, si vemos unos reticulocitos aumentados o disminuidos, nos va a dar una alteración a nivel de las anemias que se van a clasificar como anemia regenerativa o arregenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Que como los glóbulos rojos se forman en lo que es la médula ósea, un ejemplo, si tenemos una herida aguda con una pérdida de sangre aguda, entonces vamos a ver que los reticulocitos se van a elevar o van a salir en defensa tras la formación en la médula ósea, ¿no? Eso se va a llamar una anemia regenerativa. Ya regenerativa cuando existe la ausencia de los mismos. Dentro de algunas alteraciones de los glóbulos rojos, como ya habíamos visto, les he mencionado sobre las alteraciones en el tamaño, que pueden ser macrocíticas, normocíticas o microcíticas, llamadas también anisocitosis, que es la variabilidad en el tamaño de los glóbulos rojos. Habíamos visto la coloración, hipercrómicas, normocrómicas, hipocrómicas. Y nos falta ver lo que son alteraciones a nivel de la forma o llamado también poiquilosis. Aquí vamos a ver algunos gráficos en los que se ve la alteración en la forma de los glóbulos rojos. Cuando vemos que son muy circulares, los clasificamos como esferocitos, otros en forma de bastones son los eliptocitos, en forma de globos o gotas son los dacriocitos, en forma de pequeñas manchas son los esquistocitos, en forma redondeada con una concavidad profunda que se puede ver acá son los estomatocitos. Los dianocitos hacen referencia como a la tabla de las lanzas de flecha, ¿no? Que vemos, son con pequeños puntos. Generalmente las zonas blanquecinas indican que hay una hipocromía, entonces son hipocrómicas. Los acantocitos son otro tipo de alteraciones en la forma de los glóbulos rojos y las células falciformes o drepanocitos. Con eso concluimos lo que son los exámenes de la serie roja, sin dejar de mencionar que existen otros alternativos que son especializados o diferentes para cada tipo de solicitud de acuerdo a la semiología e historia clínica que tengan nuestros pacientes. Dentro de los exámenes de la serie roja podemos pedir la electroforesis de hemoglobina, puede ser una prueba de falciformación, como hemos visto en los eritrocitos falciformes, el volumen de sangre y masa eritrocitaria, la vida media de los hematíes. Sabemos que los hematíes tienen una vida de 120 días, entonces acá podemos ver si los hematíes cumplen esa vida de los 120 días, son menos o es más, y la inmunohematología, que es generalmente para problemas más avanzados a nivel inmunológico. Espero les haya podido servir. Acá tenemos un cuadrito, les presento un cuadro que sería de mucha ayuda en su práctica clínica y hospitalaria, teniendo los valores de referencia de las hematíes, hemoglobina, hemotocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, la concentración corpuscular de hemoglobina media, el área de distribución eritrocitaria, los reticulocitos y las algunas alteraciones que les había mencionado. ¿No? Sería bueno que esto lo tengan bien en cuenta, es para poder memorizarse, evidentemente, en todos los análisis que nosotros tenemos y vemos. Lo primero que al analizar el hemograma,
lo primero que hacemos todos como estudiantes, incluso como doctores, nos vamos a ver los valores de referencia, ¿no? Sería bueno memorizarlos. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir para darle la palabra al doctor Durán para que pueda proseguir con la exposición. Buenas tardes, queridos colegas. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor, se le escucha. Doctor, ya lo hicimos con anfitrión para que pueda presentar. Gracias, Adrianita. Pueden ver, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, aprovechando lo que la doctora Dunia Rocha les había explicado acerca de la interpretación del hemograma, en realidad es un método mediante el cual cuantitativa y cualitativamente podemos evaluar los distintos trastornos de las células que componen la sangre, ¿no? En este caso, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Bueno, esto es tan antiguo, desde Winthrop hasta ahora Coulter, que ya prácticamente los hemogramas es a través de histogramas con una máquina que procesa pues muchos hemogramas y de esta manera se pueden realizar interpretaciones más rápidas. Imagínense hace algunas décadas atrás, esto era prácticamente manual, ¿no? Aprovechando la presentación de la doctora, nosotros vamos a hablar algo que profundizando un poquito nos va a permitir comprender algunas situaciones. La doctora les había hablado algunas características, digamos, se tomaba en cuenta el volumen eritrocitario para determinar si las anemias eran microcíticas, macrocíticas, normocíticas, también determinando los reticulocitos si eran anemias regenerativas, dependiendo de la forma de los eritrocitos, si existen trastornos como poiquilocitosis, anisocitosis. Bueno, en realidad esto se hace a través de, inclusive de un frotis, donde el hematólogo permite interpretar más profundamente en caso de que tengamos algunos datos que no nos están logrando hacer match, digamos, con nuestros hallazgos, ¿no? En general, la anemia se va a conceptualizar como una disminución de la masa eritrocitaria y la disminución en la concentración de hemoglobina por debajo de límites considerados normales para un sujeto. Nosotros comprendemos que la hemoglobina es una protoporfirina 3 ligada a un hierro
unida a proteínas, 120 aminoácidos, en general forma la hemoglobina y es la molécula que se encarga de transportar oxígeno, que tiene una afinidad absoluta por el oxígeno y el CO2, y esta le permite liberar en los tejidos tomando de los pulmones, ¿verdad? Existen algunos factores que hay que tomar en cuenta, obviamente la edad, el sexo, las condiciones medioambientales y el estado fisiológico, que abundaremos más adelante. Estas son las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, bastante vigentes en esta época. Se refiere a la anemia definiendo como la hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro en el varón adulto, en la mujer 12 gramos por decilitro en la mujer adulta, 11 gramos por decilitro en la mujer embarazada, quizás en el embarazo en el tercer trimestre menos de 10.5 en el segundo trimestre. O también se comprende anemia como un descenso brusco gradual de más de 2 gramos por decilitro de la hemoglobina habitual en ese paciente modelo. Obviamente esto puede también alterarse cuando tenemos un paciente, ejemplo, trauma, que ha sido expandido de volumen, probablemente con expansores, coloides, cristaloides, y este paciente se encuentra en una situación de hemodilución. El paciente probablemente ha aumentado el volumen sanguíneo circulante a partir de líquidos electrolíticos o coloides, y esto puede producir una pseudoanemia dilucional en algunas circunstancias, en algunas patologías como la insuficiencia cardíaca, la hipoalbuminemia y fisiológicas como el embarazo. Exceptuando estas, podemos aquí en un análisis de barras, vemos cómo la hemoglobina va cambiando a medida que pasan en relación a la edad de los individuos, ¿no? En el recién nacido va variando de 16.5 a la semana 18.5, probablemente esto es en relación a la hemodilución o hemoconcentración, a 1 o 2 meses 11.5, y a las mujeres adolescentes de 14 y los hombres adolescentes de 15 gramos, que ya se consideran el valor dentro de los adultos, ¿no? Las manifestaciones clínicas del síndrome anémico son variadas y esto se debe a la hipoxia celular, ya sea aguda o crónica, y esto también va a depender de la etiología, intensidad, rapidez de la instauración de la anemia. No va a ser lo mismo una anemia aguda por pérdida de sangre que una anemia crónica de una insuficiencia renal. Probablemente, inclusive, la característica morfológica de los eritrocitos en el frotis va a ser totalmente diferente, mientras en una anemia aguda se puede encontrar aumento del porcentaje de reticulocitos. En una anemia por insuficiencia renal, que es una crónica simple, veremos eritrocitos crenados o crenocitos, ¿verdad? Como un síndrome podemos agrupar numerosas manifestaciones clínicas subjetivas, algunas que no son específicas. Obviamente las palpitaciones, la debilidad, la anorexia, la hipersomnia, la oniria, alteraciones en la concentración, memoria, irritabilidad, disnea, dolor torácico. Recordemos que es una entidad que produce una insuficiencia cardíaca de gasto elevado en algunos casos cuando se descompensa, ¿no? Algunas otras causas de insuficiencia cardíaca de gasto elevado, por ejemplo, el hipertiroidismo, el beriberi, etcétera, ¿no? Pero no viene a este tema. Dentro de la exploración física, lo más relevante como signos, encontramos una palidez mucocutánea, podemos encontrar hicoloniquia, podemos encontrar soplos sistólicos funcionales, taquicardia y manifestaciones de insuficiencia cardíaca en caso de que hubiera una insuficiencia de gasto elevado. Acá un análisis infográfico para su mejor comprensión. Vemos acá una definición de cómo, si tomamos en cuenta solamente el conteo de glóbulos rojos, podemos ver que menos de 4.4 por 10 a la 6 ya consideramos anemia. Si tomamos en cuenta la hemoglobina, debajo de esta cifra, debajo de 11 en este caso, estamos hablando de anemia. Si tomamos en cuenta el volumen corpuscular medio, esto es referente al tamaño de los eritrocitos. Si el tamaño es menor a 80, estamos hablando de una anemia microcítica. Si tenemos valores por encima de 100, estamos hablando de una anemia macrocítica. Mientras si estamos hablando de la
de la hemoglobina corpuscular media tenemos valores por debajo de 27 picogramos, hablaríamos de una anemia hipocrómica, ¿no? De que no está suficientemente cargada en color. Algunos otros valores de laboratorio pueden acompañar a la anemia. Se puede trastornar la velocidad de sedimentación globular, las plaquetas también. En algunos casos más que en otros, sobre todo en algunas anemias que son crónicas, junto con algunos reactantes de fase aguda, como la transferrina, por ejemplo, que vamos a ver más adelante. Si tomamos en cuenta solamente la clasificación morfológica de los eritrocitos, vamos a estar frente a las anemias microcíticas, que es muy típico de la anemia ferropénica. ¿Qué causas podríamos mencionar acá? Por ejemplo, las anemias provocadas por nemátodos, por ejemplo, el Necator americano, la ocinaria, o algunas mujeres que tienen periodos menstruales bastante abundantes, la polimenorrea, quizás como causas más cercanas, porque para nosotros no es muy frecuente ver talasemias. Sí, algunas enfermedades crónicas, sin embargo, la modelo patrón sería la anemia ferropénica. En cambio, dentro de las anemias normocíticas, normocrónicas, la típica es la hemorragia aguda y las hemolíticas como clásicas, estas que también son un poco comunes, la esferocitosis, la deficiencia de glucosa 6-fosfato, las células falciformes y las no hemolíticas, como les mencionaba, que probablemente van a ver en emergencia, en escenarios de trauma, bastante muy frecuente la hemorragia aguda, obviamente con reticulocitosis. Esta es la anemia normocrómica, normocítica clásica de los sangrados, ¿no? De las pérdidas agudas. En cambio, las macrocíticas están relacionadas con la deficiencia de algunas sustancias que intervienen en la maduración de los eritrocitos, como en este caso es la vitamina B12 y el ácido fólico. Estas dos pueden estar disminuidas en el embarazo, en una situación fisiológica, pero pueden en algunas otras patologías, por ejemplo, en la gastritis atrófica, en la gastrectomía, en algunas cirugías de bypass, se altera totalmente la unión de la vitamina B12 con el factor intrínseco que es producido en el estómago y absorbido más abajo como complejo en el ilion, ¿verdad? Cualquier trastorno a este circuito va a condicionar una deficiencia de vitamina B12 y esto no solamente va a condicionar una alteración en la maduración de los eritrocitos, produciendo células megaloblásticas, sino también se va a ver este trastorno a nivel de la piel, a nivel del mismo estómago, o sea, va a ser un círculo vicioso donde va a contribuir a que se produzca células que sean alteradas en su forma. Probablemente existe una displasia misma en el estómago, ¿no? Por esta deficiencia. Y va a tener incidencia a nivel nervioso, ¿no? Porque la vitamina B12, también llamada antineurítica, es la que promueve la síntesis de mielina. Entonces, estos pacientes van a tener diversos grados de neuritis o polineuropatía. También dentro de las no megaloblásticas tenemos el hipotiroidismo, algunas enfermedades hepáticas como la cirrosis, por ejemplo, como causa, también en este caso por falta de depósito de vitamina B12 y no solamente B12, sino también ácido fólico, ¿no? El diagnóstico de la anemia no solamente es fijarse la hemoglobina, sino también hay que preguntarnos dónde está el problema, ¿no? Si es a nivel de la médula ósea, tendremos que quizás llegar a una punción de médula ósea para ver si esta médula ósea es hipocelular, acelular o hipercelular. Determinaremos si existe alguna disminución de estas sustancias que son importantes en la formación de glóbulos rojos, como es el hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico. Tendremos que analizar también en algunas enfermedades hemolíticas algunas formas anormales de hemoglobina, sabiendo que las hemoglobinas normales son la A1 y A2. Podemos tener algunas hemoglobinas que se trastornan por la desaturación y se deforma el eritrocito, como veremos más adelante, o existe algún defecto congénito en la característica química misma de la hemoglobina, ¿no? O se tiene que preguntar uno si es que existe hemorragia, ¿no? Acá, por ejemplo, una polimenorrea, un sangrado digestivo crónico como un cáncer de colon,
En algunos casos pedimos algunas pruebas, aunque ya son antiguas, como la prueba del guayaco, por ejemplo, para determinar sangre oculta en heces, que es muy típico en el cáncer de colon, sobre todo el cáncer de colon derecho, porque el cáncer de colon izquierdo nos puede dar síntomas muy precoces de obstrucción, porque este produce una estenosis en anillo de servilletero. Este nos puede dar síntomas de obstrucción muy precoces. En cambio, el cáncer de colon derecho es un cáncer que se manifiesta muy tardíamente, con pérdida de peso y anemia crónica probablemente, ¿no? Con respecto a la anemia microcítica e hipocrómica, tenemos que pensar en el hierro, ¿no? En nuestro medio habíamos hablado como causas muy frecuentes las parasitarias, el Necator americano, la oncinaria, muchos pacientes provenientes del trópico sobre todo. Ustedes recuerdan dentro del ciclo vital que existen formas raptiformes, filariformes, y no solamente es el Necator, también vemos algunas otras formas como por ejemplo el Strongyloides estercoralis, que migran a través del pulmón, recuerdan el síndrome de Leffler pulmonar y luego se establecen en el intestino y son prácticamente como pequeños vampiros que van consumiendo sangre poco a poco y este paciente entra en una deficiencia y esto obviamente va a causar la anemia, ¿no? Acá, yendo a la definición misma, la deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia y esto se puede deber, abundando un poco a lo que ya les mencionaba, una pérdida gastrointestinal, que ya habíamos hablado de los cánceres de colon, por ejemplo, un sangrado menstrual abundante, los donadores muy frecuentes, como otras causas también puede ser la deficiencia en la dieta, la disminución en la absorción, vamos a ver más adelante que el hierro se absorbe bastante bien con algunos ácidos, con el ácido ascórbico, pero con antiácidos está disminuida su absorción. O están incrementados sus requerimientos durante el embarazo. Recuerden que durante el embarazo no solamente el hierro, sino el ácido fólico y la vitamina B12 puede disminuir en estos casos, ¿no? O el secuestro de hierro, vemos aquí algunas enfermedades inflamatorias como la tormenta de citoquinas, por ejemplo, que ocurre durante el COVID, y esto es muy clásico y es un marcador dentro del diagnóstico actual de COVID, el hierro, ¿verdad? La hemosiderina, la transferrina, perdón. El hierro tiene funciones que quizás nosotros un poquito no nos acordamos o menospreciamos. Sirve en el transporte de oxígeno porque es un cofactor que se encuentra ligado a la hemoglobina. Es de importancia a nivel de una estructura también dentro de los músculos, que es la mioglobina, facilita el almacenamiento y el uso del oxígeno. En el transporte de los electrones a nivel de la cadena de citocromos y participa en reacciones enzimáticas en varios tejidos. Miren que no solamente influye en la maduración de los eritrocitos, sino que aquí tiene 4 funciones primordiales que les estoy mencionando. La cantidad total de hierro depende de su ingesta, su pérdida y su almacenamiento. La mayor parte del hierro, el 70%, es funcional. El resto es utilizado en su transporte y almacenado. Más del 80% del hierro es funcional y se encuentra dentro de la hemoglobina, dentro de los eritrocitos, y el resto está formado por mioglobina, como ferritina, hemosiderina, como transferrina y algunas enzimas. O sea que el almacenamiento también es fundamental en forma de ferritina y menos de hemosiderina, mientras que el transporte en sangre es realizado a través de la transferrina, que es el marcador que les indicaba en el COVID actualmente, ¿no? Esta es una imagen un poco más citosólica de lo que es el hierro, y aquí vemos como un receptor de una célula X capta la transferrina, que es la que está transportando el hierro. Luego prácticamente este complejo de transferrina receptor va a donar los hierros a la mitocondria, porque recuerden que la mitocondria está pues ligada a la función del ciclo de Krebs y la cadena de citocromos, y obviamente es un ciclo bidual, ¿no? O sea, que va a captar y va a liberar hierro. De esta manera, aquí viendo cómo es muy importante no solamente en la función de captación de oxígeno, sino también en algunas funciones citosólicas. Existe normalmente un equilibrio entre la absorción y pérdida de hierro. Se absorbe 1 miligramo diario en el estómago, duodeno y ayuno superior,
y se pierde 1 miligramo por exfoliación de la piel y las mucosas. No está muy distante la sintomatología con respecto a la síndrome anémico clásico, ¿no? El paciente va a tener anorexia, fatiga, palpitaciones, taquicardia, cefalea, insomnio, pica, algunas alteraciones, por ejemplo, en el hábito de comer. Algunos pacientes comen hielo o tienen geofagia, comen tierra mojada en el caso de la uncinaria, o tienen, por ejemplo, alguna tendencia a comer algunas sustancias como la pasta dental, el yeso, etcétera. Obviamente tienen intolerancia al ejercicio, se cansan muy rápido, tienen palpitaciones, y existen algunas entidades sintomáticas muy clásicas, como el síndrome de Plummer-Vinson o Patterson-Kelly. Una triada caracteriza a estos síndromes. En realidad, el Plummer-Vinson es para los anglosajones, en cambio el Patterson-Kelly es para los americanos, y en realidad es el mismo síndrome que se caracteriza por disfagia, glositis y anemia sideropénica, ¿no? Dentro del laboratorio que nosotros vamos a encontrar son eritrocitos que son pequeños y poco cargados están un poco pálidos, ¿verdad? También el riesgo sérico está baja, la capacidad de hemoglobina en su concentración está alta, la ferritina es menor a 30 microgramos por litro, y en estos casos muchas veces es necesario hacer una biopsia de medulosa y una tinción con azul de Prusia que nos va a mostrar si es que existe una deficiencia en las reservas de hierro a nivel medular. El tratamiento es por vía oral o por vía parenteral. Recordamos que el sulfato ferroso se absorbe bastante bien en ambiente ácido, con vitamina C, por ejemplo, y va totalmente en contrario cuando se utilizan antiácidos, porque son quelantes del hierro. Entonces, esto se va a ver a las 3 semanas todavía, inclusive a valores normales después de 2 meses. Por eso que la terapia con hierro es bastante larga, ¿no? De 3 a 6 meses. Si es que por algún motivo hubiera intolerancia a la absorción de hierro por vía oral, pues la vía parenteral, el hierro Dextran, en algunos casos extremos es parte del tratamiento. Y obviamente corregir la alimentación, ¿no? Una alimentación que sea abundante y balanceada en hígado, pescado, granos integrales, semillas, frutos secos, va a compensar, digamos, esta deficiencia. La anemia de las enfermedades crónicas, sabemos que los eritrocitos tienen una vida promedio de 120 días, más o menos. Sabemos también que algunas sustancias producidas en el riñón, como la eritropoyetina, por ejemplo, intervienen en el estímulo medular para la producción de eritrocitos. Y también hemos hablado del metabolismo del hierro, como el hierro tiene una circulación y una funcionalidad a todo nivel, a nivel de las mitocondrias, a nivel del transporte, a nivel de la mioglobina, hemoglobina, etcétera, y pues es vital en la médula ósea para la formación y maduración de los eritrocitos. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos o alterados que se encuentran en la anemia, vemos una disminución de la vida media de los eritrocitos en las hemólisis, una menor respuesta a la eritropoyetina y síntesis en la misma. Por ejemplo, en la falla renal crónica se ve alterada la producción y la calidad de eritropoyetina, ¿no? Trastornos en el metabolismo del hierro que lleven alteraciones en su reutilización. Acá vemos, por ejemplo, el clásico, la tormenta de citoquinas, las inflamaciones crónicas, etcétera, ¿no? Esta anemia puede ser leve. Nosotros vamos a hacer un diagnóstico a partir de ciertos marcadores que había indicado la doctora Dunia Rocha: la hemoglobina, la concentración de hemoglobina corpuscular, el volumen corpuscular y algunos reactantes de fase aguda, como por ejemplo la ferritina, ¿no? El tratamiento en algunos casos es la misma eritropoyetina, ¿no? Que ya existen algunos compuestos farmacológicos que se puede utilizar terapéuticamente por vía subcutánea, ¿no? Esto sobre todo vemos en nuestro medio utilizando en pacientes que son renales crónicos. También podemos tener y mencionar algunas hemoglobinopatías cuando existe una producción deficiente de una o más cadenas peptídicas, por ejemplo en la talasemia,
vemos que son formas anormales de hemoglobina. Habíamos hablado que las hemoglobinas de tipo A, de tipo 1 y de tipo A2 son las normales, pero en estos casos se trastorna, digamos, la característica, y este es un trastorno de cromosómico recesivo, por lo cual va a heredar el paciente una incapacidad de formar una hemoglobina normal, y estos eritrocitos se van a deformar cuando están sometidos a trastornos en la saturación de oxígeno, y obviamente van a ser fácilmente lisables, ¿no? En algunos casos también, como el síndrome de Banti, tenemos pancitopenia, porque el vaso, recuerden que es el sitio donde las células que ya han cumplido su misión en tiempo, a través de la formación probablemente de crenocitos, se van lisando a nivel de los sinusoides esplénicos. Puede ser otra causa también de anemia, de pancitopenia, y en algunos casos es necesario hacer una esplenectomía, ¿no? Obviamente esto con consecuencias, ¿no? En estos casos, estos pacientes tendrán que recibir la vacuna antineumocócica de por vida, ¿no? En algunos casos, cuando tenemos, por ejemplo, alteraciones en la hemólisis, algunas enfermedades donde circulan anticuerpos, antieritrocitos, existen algunas pruebas especiales para determinar esto, y pues en algunos casos el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12 no siempre es la solución. En algunos casos, cuando tenemos aplasia medular, por ejemplo, es muy frecuente en el trópico ver pacientes que vienen, probablemente están expuestos a herbicidas, bencenos, etcétera, y esto va a llevar a una aplasia medular, donde las 3 series se van a ver afectadas, no solo los rojos, y en estos casos, pues, no existen, digamos, más que los corticoides para hacer reaccionar esa médula. En algunos casos, ya cuando sean linfoproliferativas o mieloproliferativas, el trasplante de médula ósea, ¿no? Cuando ya se tratan de trastornos donde no es suficiente, digamos, analizar los índices eritrocitarios mencionados anteriormente, será necesario hacer frotis, exámenes más avanzados para determinar, en el caso de las talasemias, electroforesis de hemoglobina. Será necesario hacer algunos estudios espectrales. Esto ya es dominio de la hematología, ¿no? Ya no de la medicina general. Dentro de las anemias macrocíticas, habíamos hablado que algunos cofactores como el ácido fólico y la vitamina B12 participaban en la maduración del eritrocito, y estas se podían ver alteradas durante el embarazo, durante algunas entidades como la gastritis atrófica, la gastrectomía. Creo que algunos platelmintos o nematelmintos como el Diphyllobotrium latum, por ejemplo, que es una tenia plana del pescado que puede estar implicada dentro de la deficiencia de B12, no en nuestro medio, pero es bueno que lo mencione. La vitamina B12 es muy importante en la conversión de metilmalonilcoenzima A, succinilcoenzima A, y además participa en la metilación de homocisteína a metionina. Esta última es necesaria en la síntesis de timidina, que es un componente, recuerdan, del ADN, ¿verdad? Esto es un poco difícil que se produzca realmente dietas inusuales. Los vegetarianos estrictos puede ocurrir, o cuando existe algún defecto en el factor intrínseco. Es un ciclo vicioso cuando se produce, digamos, una gastritis crónica, va empeorando porque no se produce el factor intrínseco, va empeorando esta gastritis, y obviamente es un ciclo vicioso que empeora el problema, ¿no? Esta incapacidad para observar vitamina 12 se debe a una falta de factor intrínseco. El hígado normalmente tiene un depósito entre 2.000 a 5.000 microgramos, pero como las pérdidas diarias son de 3 a 5 microgramos, se necesita, digamos, mucho tiempo para que se vea, digamos, una deficiencia bastante muy sintomática, ¿no? Los síntomas no son diferentes a los que les había mencionado para las otras anemias. Sin embargo, aquí se añade algo más, que son los síntomas neurológicos, como las parestesias, las hiperestesias, trastornos en la visión, gusto, olfato, la propiocepción y sensibilidad a la vibración, ¿no? La hipopalestesia, la palestesia, por ejemplo, ¿no? Dentro de los laboratorios, pues, se puede detectar pruebas del nivel de vitamina B12. Podemos encontrar también la deshidrogenasa láctica, que está aumentada. Obviamente el valor corpuscular medio está alterado, ¿no?
Algunos otros exámenes adicionales, la prueba de Schilling, por ejemplo, que ya no se utiliza, que era marcado con cobalamina, eritrocitos cargados con cobalamina 58, es una prueba que ya está desechada, ya no se utiliza. Sin embargo, una endoscopía sería de gran valor para determinar, digamos, si existe una gastritis crónica o detectar si existe Helicobacter pylori, por ejemplo, como un primer causante de una gastritis a la larga crónica, ¿verdad? En algunos casos, algunos anticuerpos contra las células parietales, que son los que producen el factor intrínseco y el ácido clorhídrico, y una disminución del factor intrínseco que se podría dosificar. Con respecto al folato, las reservas solamente duran de 4 a 5 meses. El organismo requiere de 75 a 100 microgramos diarios. Estos se encuentran abundantes en verduras de hoja verde, en frutas, leguminosas, germen de trigo y en hígado. El folato participa en la síntesis de una nucleoproteína como es la timidina. Puede deberse a la ingesta inadecuada, mala absorción intestinal, perdón. Acá, por ejemplo, el sprue, tropical, no tropical, algunos anticonvulsivantes. La fenitoína, por ejemplo, algunos anticonceptivos orales predisponen su mala absorción. Los antineoplásicos, antipalúdicos, algunas sulfas, por ejemplo, inhiben la enzima necesaria para reponer el folato. De hecho, este es el mecanismo de acción como antibióticos, ¿no? El alcoholismo afecta al procedimiento intracelular del folato, suprime la función de la médula ósea y obviamente estos pacientes tienden a consumir alimentos que sean ricos en folatos. Los síntomas no están muy diferentes a los que les había mencionado en los otros tipos de anemias. Acá no existen manifestaciones neurológicas a diferencia de la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Algunos laboratorios, aparte de que produce una anemia macrocítica, un volumen corpuscular medio que está alterado, deficiencias o niveles anormales de vitamina B12 y la sugerencia de consumir alimentos ricos en ácido fólico, aunque existen fórmulas orales para su ingesta, ¿no? Aproximadamente una dosificación de 1 miligramo. La corrección se tarda de prácticamente 2 a 4 meses. Y por último, las anemias normocrómicas. Esto se hace en relación al... perdón, un minutito. Anemias normocíticas, perdón. La hemólisis, hemos dicho que la hemorragia aguda era una de las causas que más frecuentemente van a enfrentar ustedes como anemia normocrómica, normocítica. Sin embargo, la hemólisis es una causa secundaria también que pueden encontrar como causa. Existen muchas causas, desde la malaria, paludismo, hasta algunos anticuerpos antieritrocito o formas anormales de la hemoglobina que pueden llevar a este trastorno, y obviamente se va a producir la liberación de sustancias que probablemente van a condicionar ciertas alteraciones, y en el caso del recién nacido, por ejemplo, puede llevar al kernicterus, que es el depósito en los ganglios de la base, y se van a producir diversos síndromes extrapiramidales como la corea, balismo, atetosis, Parkinson, etcétera, ¿no? Existen varias entidades que podemos mencionar acá, por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune. No es muy frecuente, pero es bueno que se las mencione. Algunas anemias hemolíticas inducidas por drogas, las hemolíticas mucho más frecuentes inducidas por la gestación. Recuerden la incompatibilidad de grupos sanguíneos, la hemólisis del recién nacido, la hemoglobinuria paroxística nocturna, una entidad muy poco frecuente, pero sí el síndrome de HELP, hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, que es en realidad una consecuencia del extremo de una eclampsia de gran mortalidad. Ustedes van a ver bastante muy frecuente, probablemente en los servicios de ginecología, obstetricia, y esta es una causa muy frecuente que ustedes van a enfrentar de hemólisis, ¿no? Y la esferocitosis hereditaria, que no es un cuadro muy frecuente. De hecho, para resumir, probablemente la anemia hemolítica inducida por la gestación, el síndrome de HELP como trastornos muy frecuentes y causantes de anemia normocrónica, ¿no? La anemia aplásica es una complicación grave. Se documenta después de hacer un aspirado medular, probablemente
Un tercio de los casos está inducida por algunas drogas, por ejemplo, la misma dipirona, la novalgina, la fenitoína pueden ser causantes de producir una depresión medular en todas sus series, o en algunos casos solamente de 2 series, pueden ser visitopenia, no solamente anemia, plaquetopenia, leucopenia, puede ser pancitopenia si son las 3 series, o puede ser visitopenia si son 2 series. Esto también se puede deber a infecciones, radiación, leucemia y otros trastornos inmunes, ¿no? El defecto funcional es la disminución notoria de las células troncales en la médula ósea y esto solamente se puede determinar por un aspirado de médula y el tratamiento será trasplante de médula ósea, ¿no? La anemia drepanocítica, solamente para su curiosidad, es una hemoglobina normal, es producida por la sustitución del ácido glutámico por valina, una de las cadenas beta de la hemoglobina, y esto se va a trastornar cuando se produzca una alteración en la saturación de oxígeno. De ser bicóncavo el eritrocito, se va a volver en una forma de media luna ósea y se va a alisar, ¿no? Es una anemia hemolítica. Los eritrocitos con hemoglobina S se trastornan a falciformes cuando se desoxigena, es lo que les mencionaba, y esto va a producir una liberación de las sustancias. Probablemente esto puede llevar a una falla renal aguda cuando existe hemólisis. Es algo que hay que cuidar, aparte de estabilizar probablemente estos pacientes, pero no solamente puede ser como síntomas la falla renal, sino también que puede estar presentes algunos trastornos gastrointestinales como crisis o episodios dolorosos agudos, porque muchos vasos sanguíneos esplénicos o mesentéricos están bloqueados y puede ser una causa de un abdomen agudo, ¿no? Esto es transmitido por un rasgo autosómico recesivo, lo que significa que si se presenta en alguien que haya heredado la hemoglobina S de ambos padres, puede tener la enfermedad. Como les mencionaba, se puede producir una necrosis isquémica de varios órganos y esto va a provocar un abdomen agudo. Esto es lo que también se denomina la crisis drepanocítica, ¿no? El origen del dolor es intenso y esto va a producir porque se producen infartos agudos severísimos, ¿no? Intestinales. El tratamiento no existe un tratamiento dirigido, solamente es un tratamiento sintomático. En el caso de una crisis drepanocítica, el tratamiento del dolor será prácticamente con analgésicos, hidratación, expansión, en algunos casos narcóticos. Estamos hablando de analgésicos del tipo de la morfina, meperidina, etcétera, ¿no? En algunos casos los trasplantes de médula ósea son curativos, pero no en todos los casos. Para concluir, la anemia no solamente es un diagnóstico definitivo de establecer algunos valores, como habíamos mencionado, como índices dentro del hemograma, sino hay que buscar la causa subyacente. Hemos hablado de muchas causas, desde deficiencias del factor intrínseco, gastritis crónica, cirugías, bypass, gastrectomías, o síndromes de mala absorción, o polimenorreas, o algún parásito gastrointestinal, o anemias que son hemolíticas, paludismo, malaria o algunas hereditarias, ¿no? Entonces, el tratamiento no solamente se trata de establecer y reconocer en el hemograma algunos valores, índices, sino también hay que buscar las causas. Bueno, no sé si acá en este capítulo de índices hematimétricos, ustedes quisieran comentar algo o quisieran agregar algo o preguntar, adelante. Estamos bien de tiempo, ¿verdad? Sí, sí, doctor, no hay ningún problema con el tema de tiempo. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, doctor, se logra ver. ¿Me logran escuchar?
¿Me escuchan, verdad? Sí, Doc, lo escuchamos. Bueno, un aliento para tomar aire y un poco de agua. Mientras, no sé si ustedes quieren preguntar, aportar algo, alguna inquietud. Bueno, recordar que el análisis del hemograma es una interpretación cualitativa y cuantitativa de las células que forman la sangre, ¿verdad? Esto es, nos referimos a los glóbulos rojos que hemos hablado en forma abundante en las primeras dos partes. Y acá vamos a profundizar y vamos a hablar acerca de los glóbulos blancos y las plaquetas, como las otras series que se encuentran dentro de la sangre circulando. Los glóbulos blancos, en este caso, que tienen funciones de defensa, y las plaquetas que intervienen en el sangrado y en la coagulación. Entonces, lo que vamos a analizar son los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos blancos, que son células que tienen la función primordial de defensa, tienen una capacitación un tanto diferente, que la vamos a aclarar ahora en forma sencilla. El valor, existe un valor absoluto y un valor relativo. Esto se refiere a que el rango normal que nosotros encontramos en la papelería de los hemogramas, o el rango, digamos, va de 6.000 a 10.000 glóbulos blancos o leucocitos por ml, ¿verdad? En este caso, microlitro, que es un sinónimo. De este 100%, las diversas familias de linfocitos se encuentran en una cantidad diferente. Así, por ejemplo, los neutrófilos se encuentran en un 55 a 65% de este valor. Esto quiere decir que de 3.000 a 5.000 corresponden a neutrófilos dentro de este valor total de 6 a 10. Los linfocitos, que es la segunda familia de glóbulos blancos que sigue en cantidad, corresponde a un porcentaje de 25 a 35% de este valor total, lo que es equivalente a 1.500 a 4.000 por ml, ¿no? Los monocitos, a su vez, representan del 4 al 8%, lo que quiere decir de 100 a 500 células, y los eosinófilos de 0.5 al 4%, lo que corresponde a 20 a 350 células o glóbulos blancos. Y los basófilos de 0.5 a 1%, de 10 a 100 células del valor total. Ahora, estos son los diferentes leucocitos que prácticamente son un refuerzo solamente a lo que usted en histología. Sin embargo, hay que hablar sobre los dimorfonucleares, que son mielocíticos, ¿verdad? Que se producen en la médula ósea y tienen características de los gránulos que tiene. En cambio, la diferencia de los linfocitos y monocitos y el macrófago en general, la característica es el núcleo totalmente diferente, ¿no? En relación al tamaño, acá vemos una comparación con los eritrocitos y las plaquetas, que solamente parecen fragmentos. Los leucocitos, hemos dicho que tienen un valor absoluto de 6.000 a 10.000 por milímetro cúbico. El valor relativo, esto corresponde a un 100%. Vamos a hablar de leucocitosis cuando existe un aumento de los leucocitos, y leucopenia cuando están disminuidos. ¿Cuándo se va a producir una leucocitosis? Infecciones, ya sean bacterianas sobre todo, pueden ser fúngicas, virales. Vamos a ver algunas variables, sobre todo cuando existen algunas, como mencionaremos, unas definiciones de desviación a la derecha. Veremos que algunas enfermedades virales pueden alterar el hemograma de una manera particular. También, obviamente, en cualquier proceso inflamatorio, quizás una descarga tumoral, en algunos casos el dolor agudo, y en algunos casos la leucocitosis fisiológica que vemos en los recién nacidos y en el embarazo. Estamos hablando de leucocitosis cuando este valor está por encima de los 10.000. En cambio, estamos hablando de leucopenia cuando este valor está por debajo de los 4.000. Y la leucopenia se puede deber a un consumo, por ejemplo, cuando vemos en sepsis,
vamos a ver que es muy frecuente la leucopenia cuando estamos frente a algunas enfermedades virales, no en todas. En algunas enfermedades autoinmunes, por ejemplo el lupus, que es un modelo, veremos que no solamente la serie blanca está disminuida, sino en general todas las series, por eso es típico la pancitopenia en el lupus, y obviamente en la aplasia medular que habíamos hablado un poco cuando hablábamos de glóbulos rojos, ¿no? Los neutrófilos, el valor absoluto va de 3.000 a 5.000 por milímetro cúbico, el valor relativo de 55 a 65%. Y esto vamos a ver que se trastorna y es muy típico cuando tenemos una neutropenia, por ejemplo, la neutropenia febril, que es un cuadro para nosotros en cuidado intensivo bastante muy agresivo, y ya sabemos que este paciente va a tener infecciones bacterianas agudas graves, probablemente con un componente séptico severísimo. Por esto estos pacientes están en un aislamiento inverso en las unidades de terapia intensiva. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando existen enfermedades que han consumido, digamos, la primera línea de glóbulos blancos, como son los neutrófilos. Esto también puede ser inducida por algunos fármacos, la dipirona, la fenitoína, algunas infecciones que son severas, algunas infecciones bacterianas, el estafilococo, algunas entidades tóxicas, el benceno, por ejemplo, algunos herbicidas, la deficiencia nutricional, que esto tiene un mayor impacto a nivel del conteo de los linfocitos. Como veremos, los linfocitos no solamente utilizamos como un vector o un valor de infección viral, sino veremos que es un recurso para valorar el estado nutricional del paciente. Algunas enfermedades hepatoesplénicas, habíamos hablado del síndrome de Banti, por ejemplo, el hiperesplenismo que podría llevar a una disminución de en general de todas las series, y algunas enfermedades autoinmunes como el lupus, esclerosis múltiple, etcétera, ¿no? En cambio, la neutrofilia, el aumento de los neutrófilos nos está indicando de que existen infecciones bacterianas severas probablemente, en algunos casos algunas neoplasias, algunos síndromes mieloproliferativos, una invasión metastásica de la médula ósea. Hablamos de neutrofilia cuando estamos con valores mayores a 7.500, en cambio en la neutropenia estamos hablando con valores inferiores a 1.500. Este valor absoluto, ¿verdad? Hemos hablado que el valor total de los eritrocitos de 6 a 10.000, un 55 a 65% correspondía a los neutrófilos. Se va a llamar neutrofilia para reforzar cuando está por encima de este conteo mayor a 7.500 y una neutropenia cuando está por debajo de 1.500. En el caso de las otras series, por ejemplo, los linfocitos, el valor relativo del total del hemograma que habíamos mencionado de 6 a 10.000 de glóbulos blancos por mililitro cúbico, por encima de este valor, como veremos más adelante, se va a llamar linfocitosis, por debajo linfopenia. El valor absoluto corresponde a 1.500 a 4.000 por milímetro cúbico. Y aquí, por ejemplo, vemos como el aumento por encima de 4.000 células de este valor absoluto se llama linfocitosis. Esto se puede ver en algunos niños. Recordemos que el recambio médulo-linfocitario se produce promedio hacia los 10 años. Existe un patrón de hemograma un tanto diferente a nivel de pediatría, a nivel de los niños recién nacidos, que esto va variando a medida que avanzan los años y esto se considera fisiológica. Sin embargo, la linfocitosis también podemos ver en algunas endocrinopatías, como por ejemplo la tirotoxicosis, y veremos en otros casos el hipotiroidismo como causa de linfopenia, ¿ya? La radiación puede ser causa de algunas enfermedades inflamatorias y algunas enfermedades mieloproliferativas como la leucemia. En cambio, la linfopenia es típico encontrar en algunos casos, sobre todo en la infección por VIH. Existen 3 series de linfocitos, los linfocitos T, los natural killer, específicos que se ven vulnerados por este virus y se producen infecciones oportunistas, por ejemplo, por cándida, criptococo, Mycobacterium avium. Como también intervienen estos linfocitos en la vigilancia tumoral, podemos ver casos de sarcoma de Kaposi, enfermedades por herpes virus, citomegalovirus, Isosporabeli, etcétera, ¿no? La linfopenia también podemos encontrar en algunas colagenosis, en algunas enfermedades por depósito, por ejemplo, la enfermedad de von Gierke, la enfermedad de Pompe y algunas
linfo proliferativas como la enfermedad de Hodgkin, por ejemplo. En el caso de los monocitos, acá vemos que corresponde al hemograma un 4 al 8%. El valor absoluto de células va de 100 a 500 por milímetro cúbico y encontramos estas dos entidades como son la monocitosis. Es típico, por ejemplo, en algunas enfermedades virales, como por ejemplo la varicela, en algunas enfermedades crónicas por consumo como la tuberculosis miliar y en algunas enfermedades autoinmunes como el lupus. En cambio, la monocitopenia, muchas veces en algunas infecciones que han sido bastante muy agudas y han consumido al paciente, algunas hemopatías como las leucemias y anemias aplásicas. Estamos hablando de valores por encima de 1000, desde valor absoluto de células, y un valor por debajo de 200 de este valor absoluto de células. Con respecto a los eosinófilos, el valor relativo va de 0.5 a 4% del valor total de los glóbulos blancos y un valor absoluto de 20 a 350 células por milímetro cúbico. En este caso, existen dos cuadros como son la eosinofilia, por ejemplo, que podemos encontrar en enfermedades alérgicas, asmas, algunos parásitos, por ejemplo, en algunos casos de algunos nematos, por ejemplo, la Trichinella spiralis, algunas enfermedades cutáneas como el síndrome de Sézary, algunas hemopatías como la enfermedad de Hodgkin. Hablamos de eosinofilia cuando las células están por encima de 500 de este valor absoluto, y vamos a hablar de eocitopenia cuando tenemos valores por debajo de 40, ¿no? Es típico del caso del síndrome de Cushing, aquí remarcar este cuadro como causa de citopenia clásica, ¿no? Existe un síndrome adicional que es el síndrome hipereosinofílico pulmonar, que es una variante muy especial sindromática que puede ser en algunos casos como un diagnóstico que es de difícil presunción y tratamiento. Y pasamos hacia los basófilos, que esto dentro del hemograma va en un valor relativo de 0.5 a 1, con un valor absoluto de 10 a 100 células basófilas, en este caso por milímetro cúbico, y existen dos entidades acá bastante muy reconocidas como son la basofilia, cuando el valor absoluto está por encima de 150 por microlitro, o cuando está por debajo de 20 por microlitro, hablamos de vasopenia. La basofilia podemos ver en algunos casos cuando existe hipersensibilidad a algunos medicamentos, en el hipotiroidismo, en el mixedema, el síndrome nefrótico. En cambio, la vasopenia podemos ver en el hipertiroidismo o el tratamiento con hormonas tiroideas o durante el embarazo. Esos son los cuadros, aunque es un poco más frecuente este trastorno de ver. ¿Cuál es la interpretación en general en este cuadro? En esta línea donde vemos que los leucocitos se van a denominar leucocitosis cuando existe una elevación que se produce cuando existen procesos infecciosos, descargas sépticas, tumorales, etcétera, procesos inflamatorios en general, que sabemos que no solamente se pueden producir por enfermedades infecciosas, sino también quemaduras, enfermedades oncológicas, también el dolor agudo, y puede haber una leucocitosis fisiológica durante el embarazo y en el recién nacido. En cambio, la leucopenia se va a ver en algunas entidades como la sepsis, en algunas enfermedades virales, por ejemplo, citomegalovirus, virus del VIH, ébola, o cuando existe aplasia medular, donde no solamente la serie blanca puede estar disminuida, puede estar las otras series. En el caso de los neutrófilos, que es la primera defensa contra las bacterias, estas pueden estar elevadas, por ejemplo, en las infecciones obviamente bacterianas, en algunas neoplasias, pero lo clásico es encontrar la neutrofilia en infecciones de tipo bacteriano agudo. En cambio, la neutropenia febril que les había mencionado pueden ser causadas por drogas o fármacos, pero también las infecciones severas o graves pueden llevarnos a este cuadro. En el caso de los linfocitos, también puede ser la linfocitosis fisiológica. En el caso del embarazo recién nacido, recuerden la fórmula de los niños, es muy diferente a la del adulto. Las causas infecciosas, inflamatorias, la radiación y la disminución de los procesos sépticos y sobre todo aquí remarcar la infección por VIH, ¿no?
En el caso de los monocitos, la monocitosis es típico en algunas infecciones, sobre todo en algunas hemopatías, en las enfermedades autoinmunes. En cambio, la disminución también en las mismas se puede ver, aunque no es clásico de encontrar. Recuerden que los monocitos, cuando migran, son los famosos macrófagos que participen como primera línea de defensa de las infecciones. Cuando tengamos una eosinofilia, estamos pensando en enfermedades alérgicas, asma, en algunas enfermedades cutáneas infiltrativas como el síndrome de Sézary o también la enfermedad de Hodgkin. La disminución podemos ver también cuando existe consumo en las infecciones agudas, en el síndrome de Cushing, que es clásico remarcar acá. Y los basófilos, que no es un trastorno leucocitario muy frecuente, podemos ver cuando existen fármacos que deprimen o aumentan en su nivel, y esto puede producir vasofilia, ¿no? En el caso del hipertiroidismo durante el embarazo, que puede ser un causa remarcable de vasopenia. Con esto es un pantallazo de lo que quería mostrarles con respecto a los glóbulos blancos, y algo que frecuentemente nosotros también al interpretar un hemograma mencionamos es la desviación a la izquierda y la desviación a la derecha. Denominamos desviación a la izquierda cuando en la medición de los leucocitos vemos fórmulas o formas jóvenes. Aparecen los núcleos con bastón, que son los llamados callados. Cuando vemos callados en un porcentaje por encima de un rango, estamos hablando de una desviación a la izquierda, está indicando una infección bastante severa. En cambio, una desviación a la derecha es cuando el porcentaje de linfocitos y monocitos se encuentra aumentado con respecto a los polimorfos nucleares. Esa es la diferencia con respecto a la desviación izquierda y desviación derecha. Con respecto a los trombocitos o a las plaquetas, la principal función de las plaquetas es, a través del mecanismo de la vía intrínseca y extrínseca, activar la protrombina y trombina, y estos filamentos de fibrina que se van a unir hacia las plaquetas y van a formar un coágulo sólido que va a exprimir el suero de los sitios donde se ha producido una alteración en la continuidad, y probablemente esta es la formación del coágulo y este es el objetivo final de la hemostasia, ¿verdad? Inicialmente existe una vasoconstricción, adhesión y agresión plaquetaria y obviamente el sistema de profibrinolisis y fibrinolisis. La cantidad normal es de 150.000 a 300.000 por milímetro cúbico de plaquetas, y se pueden ver dos entidades, ¿no? Claramente la trombocitosis y la trombocitopenia. La trombocitosis es algo que no es muy frecuente, sin embargo puede ser una compensación a la pérdida, en el caso de las hemorragias, las anemias ferropénicas, etc. Cuando encontramos un valor por encima de los 300.000, podemos encontrar, ejemplo, un síndrome mieloproliferativo, cuando están por encima de 450.000. En cambio, en el otro lado, la trombocitopenia, podemos ver que pueden tener una causa que es periférica por sepsis, el consumo, o pueden existir algunos anticuerpos que pueden llevar a una trombocitopenia, una púrpura trombocitopénica, o cuando existe una alteración en la misma médula en la producción de plaquetas. En este caso puede deberse a una aplasia medular. Esto generalmente es cuando las plaquetas están por debajo de 150.000. Esos son los cuadros con respecto a las plaquetas. No sé si tienen algún tipo de pregunta, aporte, inquietud. Adelante, los escucho. Bueno, si no existen más inquietudes, dudas, preguntas, agradecer por su invitación a participar a este webinar, y pues firmes y presentes para apoyar la gestión. Muchas gracias, chicos. Eso es todo y gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en esta charla. Esperamos que haya sido del agrado de todos los estudiantes, del aprovechamiento para todos.
Y bueno, hemos transmitido en vía Facebook para que puedan estar también las personas atentas. Y bueno, chicos, esperamos contar con su apoyo el día viernes, que son las elecciones, para continuar trabajando por la facultad, ¿no? Con prioridad, con una prioridad que es el mejoramiento de todo lo que significa la manera curricular y en todo sentido en sí, ¿no? Gracias, doctor, una vez más. Gracias, doctora. Vamos a estar molestándoles para alguna charlita más adelante también. Y bueno, mil gracias. Sí, gracias. Y pues adelante con Megamed, que pues tiene mucha pesquisa científica y mucho avance y mucha continuidad. Pues, queridos estudiantes, todo el apoyo para Megamed y muchas gracias por la invitación y pues todo nuestro apoyo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.